Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a uno de los últimos live que tenemos acá de Independiente en Red. Le habla Sergio Tapia Rodríguez, de acá de la Cuarta Región. Hoy día es un día importante, ya que estamos a muy pocos días de una nueva elección acá en el país, en las municipales, constituyentes. Yo creo que más la constituyente es lo más importante en esta última elección que vamos a hacer. Es el cambio que la gente está pidiendo del año 2019 en el último estallido social que hubo. Entonces, es importante que la gente hoy día se tome la dedicación y vaya con este lápiz. Es decir, no es con este lápiz, pero el que tenga, ¿cierto? Porque esto va a hacer cambiar la historia de Chile en los últimos 10 años, 30 o 50 años que vienen a futuro. Y depende de ellos, de los constituyentes que sean elegidos, tengamos una nueva constitución y los nuevos parámetros para quien llegue a nuestro gobierno y se respete nuestra nueva constitución. Como digo, queda muy poco tiempo, es el 15 y el 16 de mayo, pueden ir el día sábado, pueden ir el día domingo. Así que los invito a todos como independientes. Tenemos una gran cantidad de independientes. Hoy día somos más de 14 millones que podemos cambiar la historia en Chile. Entonces, yo acá hoy día me acompañan dos grandes personajes que estamos acá en la Cuarta Región transmitiendo y estamos comunicándonos a El Bosque, a la comuna del Bosque. Quien nos acompaña hoy día, don Mauricio Maldonado. Él es un personaje independiente en el tema laboral y también es un candidato independiente por la comuna del Bosque. Él va a concejal por el distrito de El Bosque, comuna del Bosque. Buenas noches, Mauricio, y también voy a saludar, aprovechar de, también me acompaña don Hugo Gutiérrez Tarifeño. ¿Cómo está, Hugo? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Un gusto, Mauricio. Y antes que muchas gracias, con Hugo, voy a decir quién es don Hugo Tarifeño para que lo vayan conociendo. Él es analista de sistemas, investigador especialista en biocultura, geometría social, desarrollo humano. Por decir algunas cosas, es un hombre que le falta tiempo. El día debería ser unas 34 horas para él, no 24 porque pasa muy ocupado en reuniones. Incluso lo último que está entre las cosas que hace es pertenecer a Asgardia, miembro del Comité de Justicia y Manufactura. Así que bienvenidos, chiquillos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que muchos desconocen a veces, que es el acceso a la justicia y de los facilitadores judiciales. Entonces, antes de eso, de comenzar, vamos a darle la bienvenida a Mauricio para que dé sus palabras y después empezamos con don Hugo para conversar del tema de la justicia y los facilitadores judiciales. Buenas noches, chiquillos, bienvenidos a este live de Independiente en Red. Buenas noches, Sergio, muchas gracias por esta nueva instancia de entrevista, de conversación más bien. Nosotros apostamos a un cambio y ese cambio tiene que ver mucho con gestión, tiene que ver mucho con querer hacer las cosas, tiene que ver mucho con un cambio de actitud de parte de la política y de los políticos por sobre todas las cosas. Yo creo que es fundamental la participación, digamos, de la ciudadanía en este avanzar, ¿cierto?, en un rol como el que yo postulo hoy día como concejal, que sin duda, digamos, es meritorio dentro de un municipio, pero que quizás, como lo hemos conversado antes, le faltan muchas atribuciones como para poder desarrollar bien el rol fiscalizador. Y bueno, digamos, dentro de los grandes temas comunales hoy día, y por eso para mí es un honor, digamos, estar acá en esta conversación contigo y por supuesto con Hugo Gutiérrez Tarifeño, porque uno de los grandes temas nacionales, ya y acotando, digamos, acá a la comuna del Bosque, es el tema de la justicia a propósito de tanta delincuencia que hay. Así que yo creo que hay que tomar el sartén por el mango, porque yo vuelvo a repetir, por muy bajo, quizás creo yo, el rol de un concejal con respecto a un presidente, el concejal puede hacer muchas gestiones, puede tener, digamos, mucha voluntad y puede avanzar demasiado como para poder lograr pequeñas cosas y grandes cosas a la vez dentro de una comuna. Así es. ¿Cómo estás, Hugo Gutiérrez Tarifeño? Un gusto saludarte. Hacía tiempo que no conversábamos y la instancia que hoy día se usa la tecnología me da mucho orgullo saber que estás bien junto con tu familia. Bienvenido, Hugo, a esta conversa. Sí, muchas gracias, Sergio. Un gusto, Mauricio. Comparto absolutamente. Muchas gracias por el espacio, sobre todo, para poder compartir temas que muchas veces están fuera
de la televisión, de la radio, de los medios, y un tema tan importante como el acceso a la justicia. El acceso a la justicia básicamente se trata de generar condiciones para que la mayor cantidad de población, de ciudadanía, pueda acceder a la justicia sin ningún tipo de segregación, ni por color, ni por religión. El acceso a la justicia hoy día, en especial durante este año 2020 y 2021, ese acceso a la justicia cambió. Cambiaron las condiciones para Chile, pero ya antes veníamos donde había una construcción del acceso a la justicia, donde muchas veces se equivocó el camino, y a pesar de los aciertos, fruto del trabajo de los trabajadores del acceso a la justicia, como son los trabajadores y funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial de Arica, Punta Arenas, que dan carne al acceso a la justicia en Chile, pero son parte de un ecosistema que comprende tribunales de justicia, cortes, que comprende la Defensoría Penal Pública, que comprende el Ministerio Público, e inclusive organizaciones no gubernamentales que también hacen trabajo sobre el acceso a la justicia. Y agradecemos muchísimo el espacio para poder hablar sobre el acceso a la justicia, y también sobre algo que en Chile no existe, que son los facilitadores judiciales, que existen en muchos otros países, sobre todo en Latinoamérica, y donde han tenido resultados fantásticos para justamente generar y democratizar el acceso a la justicia. ¿Y cómo crees tú que el acceso a la justicia se ve involucrado en cada comuna a nivel territorio nacional? Porque a veces distintamente gente vulnerable, a veces le colocan abogados indistintamente y le van cambiando, que están haciendo sus prácticas en el Poder Judicial algunos, y resulta de que a veces quedan algunos casos votados, ¿cierto? Y tienen que volver a retomar con otro abogado, y ese círculo para la gente que es más vulnerable es como que es más lento que una gente que pueda tener acceso a pagar a un abogado que lo represente y sale mucho más rápido. Sí, por supuesto hay distintos entes que dan el acceso a la justicia. Yo, por ejemplo, lo que tú hablabas de la territorialización, o del encuentro con la comunidad en general, eso justamente es una de las cosas que hacen los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial, que son 4 en el país: zona norte, zona centro norte, zona metropolitana y zona sur. Y la verdad es que atienden distintas materias con distintas líneas de acción. Hay orientación e información jurídico-social, representación en juicio, atención integral, solución colaborativa de conflicto, mediaciones y arbitraje, atención de niñas, niños y adolescentes, atención de adultos mayores. Por lo tanto, las líneas son bastante diversas. Y básicamente lo que hoy día tenemos que hay situaciones, por ejemplo, como la que tú describes, Sergio, donde muchas de las personas que están accediendo a la justicia, por razones muchas veces presupuestarias, se quedan con el trabajo solamente de quienes hacen su práctica profesional para llegar al título de abogado, y muchas veces los abogados ni siquiera llegan a conocer las causas. Hay centros de las corporaciones de asistencia donde donde un profesional, un abogado, maneja 200 o 300 causas, y eso, por supuesto, aminora la posibilidad de una buena atención, y es porque, bueno, falta dotación, claramente, para atender la demanda ciudadana. Hoy día el acceso a la justicia está muy estresado porque la demanda ciudadana es tremenda. Es tremenda. Claro. En la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo, nosotros tenemos que tramitar, por ejemplo, los temas de devolución de pensión o de cobro de liquidación de pensión de alimentos a través del retiro del 10%. Claro. Y por ejemplo, ese tipo de cosas, cada día se trabaja por tener un acceso a la justicia más profesional,
pero para eso se necesita también la voluntad del Estado para poder avanzar en torno a eso y poder llegar a más ciudadanos, poder llegar a más habitantes del país, porque nosotros no atendemos solamente chilenos, atendemos a todos los habitantes del país que requieren un acceso a la justicia y que no tienen dinero para poder pagarlo. Gracias, Hugo. Mauricio, y con respecto a lo que estaba hablando Hugo, ¿tiene alguna consulta con respecto a ti como candidato a concejal, y si fueras electo, qué propondrías en ese aspecto o qué dudas tendrías tú con respecto al tema judicial? Sí, mira, yo estoy escuchando detenidamente porque es uno de los temas que me interesa bastante. Siento que la justicia desde un minuto a esta parte existe, digamos, sin duda, para algunas cosas muy bien, pero para otras, digamos, no. Por ejemplo, cuando hablamos de un delincuente, ¿ya?, que, digamos, mata a una persona, cuando hablamos de un delincuente que hace un portonazo o que anda robando, comete delitos, hay una puerta giratoria que yo no logro comprender, ¿cierto? Pero, como te decía, digamos, hay otras cosas que funcionan bien. O sea, hemos visto, digamos, noticiosamente el tema de la defensoría, digamos, hacia la mujer, ¿ya?, que eso, digamos, es muy valioso, pero creo que la justicia es una sola. Y creo que la justicia hoy está al debe, digamos, con este país. No puede ser de que un delincuente tenga más derecho que una víctima. Yo creo que la víctima hoy día le falta, digamos, esa ayuda judicial o prejudicial para poder tener acceso a esa justicia que anhelamos, ¿ya? Y ahí tiene un papel fundamental el municipio a través de las corporaciones judiciales, que debiera ayudar a los vecinos cuando tienen un problema delictual a colocar el abogado a disposición, digamos, para los vecinos, para que se le haga seguimiento al tema delictual. Y eso, digamos, lamentablemente hoy día, y yo creo que no solamente en esta comuna, no existe. Yo creo que ahí de repente los tribunales o algunos entes nos cierran las causas porque tú, como propietario al cual te hicieron daño o te robaron, ¿cierto?, y te piden antecedentes a ti, si es que tú tienes más conocimiento de quién fue el que te robó, si no la causa se cierra. Entonces no hay más investigación que eso. Claro, exacto. Sí, yo con Mauricio, que es muy interesante, porque bueno, Mauricio, que ha recorrido su comuna de punta a cabo, que conoce claramente cada rincón de su territorio, conoce las comunidades, sabe a lo que se enfrenta. Mauricio ha sido un líder indiscutible en la Comuna del Bosque, sobre todo con el tema de seguridad ciudadana, que es uno de los temas que básicamente más nos preocupa. Déjame decirte que en realidad el acceso a la justicia debería estar garantizado en la Constitución. De pronto está dentro en todos los ítems que hay mencionado en el artículo 19 de la Constitución actual, está, pero falta voluntad para poder gestionar de forma adecuada ese acceso a la justicia y llegar a más personas todavía. Por eso que es tan importante tener la visión y tener además la voluntad de quienes van a ser autoridades en un futuro, para poder trabajar justamente y poder disminuir la brecha que hoy día existe. Hoy día Chile es un país muy desigual, tenemos brecha en muchas cosas, y en uno de esos temas principales justamente el acceso a la justicia. Y nosotros vemos que hay, y lamentablemente es algo que nosotros lo palpamos, no es solo una sensación, palpamos que hay una justicia determinada para algunos de una forma y para otros de otra forma. Entonces, lo importante es que exista la voluntad de la autoridad, exista la voluntad del Estado de poder fomentar y de poder promover un acceso a la justicia como un derecho humano. ¿Y cómo se puede garantizar ese acceso a la justicia, Hugo, con respecto a la ciudadanía, a la población común y corriente de clase media baja o de extrema pobreza cuando tienen problemas? O sea,
Mira, porque nosotros podemos decir aquí, los funcionarios y trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial hoy día hacen un esfuerzo extraordinario, atendiendo, porque tenemos en muchas de las comunas donde atendemos 319 comunas, donde somos el segundo servicio que tiene más centros de socios jurídicos abiertos, nos supera el IPS. Entonces, nosotros llegamos justamente a territorios donde es muy difícil llegar. ¿Y cómo se supera eso? Bueno, uno es una política pública sobre el acceso a la justicia, pero una política pública que contemple no solamente como nicho principal de avance y de disminución de las brechas, el trabajo de los funcionarios. Hoy día tiene que existir una profesionalización del acceso a la justicia, porque como decías tú, muchas veces son los postulantes que son estudiantes de derecho que están haciendo su práctica los que llevan las causas, los que van a audiencia, los que se comunican con los usuarios. Afortunadamente, hoy día los abogados que llevan esas causas están, por supuesto, muy involucrados, pero falta dotación, faltan recursos, ¿ya? Hoy día no es suficiente con los recursos que hay. Bueno, yo solamente para contarte, nos pasa un caso, por ejemplo, que nosotros como servicio, las 4 corporaciones de asistencia judicial reciben 61.000 millones de pesos. Ese es el aporte del Estado. Y el hospital regional de Concepción, solamente ese hospital recibe 55.000 millones de pesos. Entonces, imagínate tú lo que es tener que ese presupuesto, que la gente puede decir, que harta plata, pero si tú haces el comparativo de lo que, por ejemplo, el presupuesto que tiene salud o el presupuesto que tiene educación, nosotros somos el hermano chico del hermano chico del hermano chico de esos servicios públicos. Y para realmente tener un acceso a la justicia garantizado para todos los ciudadanos y todos los habitantes del país, necesitamos más recursos, más dotación, necesitamos profesionalizar, necesitamos, por supuesto, cambiar procedimientos, insertar, por ejemplo, la posibilidad de tener facilitadores judiciales como hay en otros países, y por qué no llegar a tener, por ejemplo, un defensor del pueblo, que también en América Latina solamente 2 países no tienen, que son Uruguay y Chile. Entonces, también nosotros tenemos que hacer un cambio cultural. Y absolutamente de acuerdo con Mauricio, esto tiene que ser desde los territorios, tienen que ser las mismas personas que en el fondo le digan al Estado, oiga, usted tiene que aportar, tiene que promover que exista un mejor acceso a la justicia. Y eso lo hacemos entre todos. Lo podemos hacer entre trabajadores, abogados, asistentes sociales, psicólogos, que son los que trabajan, técnicos jurídicos, que son los que trabajan en el acceso a la justicia, administrativos, auxiliares. Pero sin la comunidad, claramente no lo vamos a hacer, y nosotros el llamado que le hacemos es que la comunidad le diga al Estado, de alguna forma, que necesita el acceso a la justicia como una garantía dentro de la Constitución, que ya viene, y además como una garantía, como un derecho humano, más que una garantía constitucional. Tú decías recién que había exceso o falta de trabajo o falta de profesionales, y yo me he dado cuenta dentro de los excesos que hay en el sistema educativo universitario, son la cantidad de abogados que salen año a año. Y resulta que si necesita el Estado o el Tribunal de Justicia necesita una cantidad enorme de gente, ¿por qué hay abogados trabajando en otras áreas y no están trabajando en sus puestos como abogados? Es decir, es muy compleja esa situación. O el Estado estará pagando muy mal, o realmente no quieren trabajar en la profesión que tienen. Algunos estudian y le tienen miedo a su profesión, entonces no saben cómo enfrentarla. Y yo conozco gente muy de cerca que han estudiado años y de repente le tienen miedo o se van por lo que les gusta realmente hacer. Que, ejemplo, yo conozco un ingeniero en mina, profesional, en las 2 áreas, y se dedicó a la locución, que él le apasiona, y le dijo a papá, toma, aquí está mi título y yo voy a hacer lo que me gusta, que es la radio. Imagínate. Claro. Entonces es complejo la cosa del trabajo, del desempeño. Sabemos que el Estado de repente es un mal empleador, entonces el pésimo empleador que hay en Chile, entonces es complejo.
¿O no? Dígame Sí, que no tarifeño, si eso es verdad. tenemos ahí un trabajo pendiente, pero yo la invitación, y es la que en el fondo también con Mauricio, que yo sé que y me consta que es un Gran excelente concejal. profesional y que va Va a a ser ser un gran concejal. una excelente autoridad en su comuna del Bosque, que es también la comunidad. Sí, esto lo hacemos entre todos. Y lo principal Claro. es entender que no tenemos que resucitar a nadie, no tenemos que levantar el andas a nadie, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es mirar para el lado, que es lo que hace Mauricio, que está en su comuna permanentemente comunicado con su gente y sabe cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, y eso es lo que nosotros tenemos que replicar a nivel de Estado, que el Estado escuche a las personas, que las personas sean partícipes en la toma de decisiones. Tal vez no que tomen una decisión, pero sí que sean parte del proceso. Y ahí es básico lo que pueden hacer, y la Comuna del Bosque, ahí que Mauricio nos diga cómo funciona este tema. Bueno, de hecho, en cuanto a participación ciudadana, aquí en la Comuna del Bosque, uno siempre tiene límites o cierres de puerta cuando no se trata de una organización más robusta, ¿ya? Como lo debería ser aquí en la Comuna del Bosque, el famoso COSOC, ¿ya? Si uno forma parte de una organización como esa, las puertas muchas veces se abren, pero cuando uno va como dirigente, oye, tenéis que ir con un libro firma, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que con respecto a cómo hoy día acá en la Comuna del Bosque empujamos una justicia, o llamamos o clamamos una justicia, tiene que ver netamente con la unión de todos quienes participarán en un consejo, sumándose al alcalde, y esto es una tarea, pero fundamental de los constituyentes. O sea, el corregir hoy día la Constitución para que esta justicia sea de verdad, eso sí que va a ser, digamos, una tarea bien y bastante profunda. Bien titánica. Oye, Claro. Hugo, ¿tú crees que hay obstáculos en el tema de en la justicia? O sea, claramente sí. Una, que necesitamos modernizarnos. ¿Ya? Ahora tenemos modificaciones y actualizaciones de nuestros códigos que han funcionado. Se hicieron modificaciones en la justicia de familia, se hicieron modificaciones en la justicia laboral, ahora viene una modificación en la justicia civil y la justicia penal. O sea, tenemos que modernizarnos, pero para eso primero tenemos que sentarnos a conversar cuál es el país que queremos para el 2050, para el 2100, y finalmente saber que efectivamente hoy día tenemos puntos negros. Y uno de ellos es justamente la justicia, por temas de tiempo, porque los procesos se demoran. Hay que decirlo, que antes se demoraban mucho más, pero los procesos se siguen demorando. Tenemos claramente justicia de primer grado y de segundo grado. Y eso es porque la justicia también es una muestra de lo que pasa en nuestra sociedad. Nosotros tenemos ciudadanos de primer tipo, ciudadanos de segundo tipo, y ciudadanos de tercero, de cuarto, de quinto, y también la justicia es para ellos. Tenemos justicia, para no hablar de jueces ni hablar de fiscales, tenemos justicia que es para ciudadanos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Entonces, de pronto, lamentablemente lo tenemos que constatar, porque la mayoría de las leyes donde hay un problema de justicia, donde hay un delito, tienen el nombre de alguien que murió. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos la ley Emilia, tenemos la ley Zamudio. La nueva que van a sacar por la nueva ley de Tomás, el niño que... Tenemos, exactamente. En el sur, entonces complejo. Tenemos que sacarnos ese estigma que tenemos como sociedad de que para mejorar se tiene que morir alguien. No, sí, lo que tenemos que hacer es mirarnos y decir, bueno, aquí hay algo que efectivamente está fallando, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. El esfuerzo, y vuelvo a insistir, es un esfuerzo que hoy día hacen
los trabajadores de las corporaciones de asistencia judicial y doy cuenta de que otros servicios también lo hacen, Defensoría Penal Pública, inclusive los tribunales, los jueces también están muy sobrecargados, el Ministerio Público, su fiscalía, o sea, hay fiscales que llevan 15.000 causas. Dime tú cómo, o sea, no hay ningún humano que pueda llevar esa cantidad de causas, porque significa trabajo, significa tiempo, y por eso es que la mayoría de las causas finalmente se archivan y quedan solamente las que son de alcance público, de connotación pública. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar, es incentivar, es promover que el acceso a la justicia sea un derecho garantizado en la Constitución, con la dotación y con los recursos y con los procedimientos adecuados para lo que necesita la sociedad del Chile del 2021, por ejemplo. Oye, ¿y ustedes creen que en el sistema hay insensibilidad o sensibilidad en el tema del servicio de la justicia? Es una pregunta para los dos. ¿Cómo? A ver, no, ¿qué cosa? ¿Ustedes creen que? Que hay más sensibilidad o insensibilidad en el tema del servicio de la justicia. Que somos más insensibles o más sensibles. Es complicado en realidad, digamos. Mira, yo solamente voy a comentar un ejemplo que me encargó una persona, digamos, que sabía que esta transmisión iba a estar hoy día, que lo diera como ejemplo nomás, a propósito de sensibilidades o no sensibilidades, digamos, porque no sé de qué lado estamos hablando de la sensibilidad en realidad, pero él me comentaba, digamos, es un amigo, digamos, me comentaba que él tuvo un juicio con respecto a un accidente, ya, en donde él se vio afectado, y él, digamos, demandó, ¿cierto? Estuvo un año con cita, lo llamaban cada 2 meses, qué sé yo, primera citación, segunda citación, tercera, no sé cuántas citaciones serían. A ninguna de ellas asistió el responsable, ¿ya? Finalmente, en la última citación, el juez le dice: usted ha ganado la demanda. Ya, perfecto. ¿Y cómo, digamos, entonces recupero los daños? No, es que ahora usted tiene que generar otra demanda, una demanda civil. Entonces, él decía: chuta, perdí un año, no voy a perder otro. Prefiero, digamos, dejarlo así, y al final es como las denuncias, ¿cachai? Cuando a alguien le roban un celular y no denuncia, no hay delito, aun cuando lo hubo. Entonces, ese tipo de cosas que son un poco rescatando lo que decía Tarik al principio, Hugo, tienen que ver con un tema cultural también, ¿no? Y bueno, las sensibilidades son de ambos lados, yo creo, porque si están tan saturados, digamos, en el Poder Judicial, pero también estamos tan saturados de delitos nosotros por el otro lado, yo creo que la sensibilidad hoy día está de ambos extremos, ¿no? Claro que sí. Y para eso yo creo que, para que se vaya acabando un poco el tema de la delincuencia, es un tema de ir educando. Es decir, acá no sacamos nada con dejar a los niños que han cometido delitos. Es decir, el primer niño que cometió un delito se robó un celular, se robó una plata, ¿cierto? Es mejor educarlos, sacarlos de ese lado antes que se metan mucho más profundamente en el tema de seguir haciendo sus lanzazos o haciendo sus robos. El tema de educarlos. ¿Sí? Tenemos un Sename que no funciona, un Sename que sin duda. Entonces ahí es como el nido el nido que hay ahí del tema de violencia, el nido que hay un tema de seguir ejerciendo las malas prácticas, ¿cierto? Y este es un live de conversación abiertamente, de Independiente. Hoy día estamos hablando con Mauricio Maldonado y Hugo Gutiérrez, y vamos a dar una pregunta que me llegó acá a mi teléfono, que dice, le doy saludo a Lorena de Luz de Luna. Dice: ¿se puede pedir modificaciones a la justicia mientras hay corrupción? Tarik, ¿qué opinas tú? Mira, la corrupción es el gran enemigo que tenemos como sociedad hoy día. Es el cáncer de nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino que en América Latina y en el mundo. La gente, cuando escucha corrupción, piensa en el billete debajo de la mesa, ¿cierto? Que alguien le pasa a otra persona para hacer determinadas cosas. Pero sabes tú que la corrupción mata, porque, por ejemplo, existen recursos, pero esos recursos se distribuyen mal o bien se roban. Por lo tanto, el gran cáncer que tenemos, con el que tenemos que luchar, es contra la corrupción, y para eso necesitamos más transparencia, necesitamos
más rendición de cuentas, necesitamos mayor participación de la ciudadanía en las decisiones, necesitamos propuestas o políticas públicas que sean políticas públicas donde nosotros podamos innovar, donde podamos modernizar, donde podamos actualizar nuestra sociedad con los requerimientos que hoy día tenemos. Y justamente es muy complicado hacer justicia cuando tú tienes tan poca posibilidad de luchar contra la corrupción que permea todo, permea todas las capas sociales, desde la más alta hasta la más baja, y por lo tanto nosotros, claro, como finalmente el fondo es ese, finalmente, es luchar un poco contra estos desequilibrios que hay, pero finalmente luchar contra la corrupción, porque hoy día los países tienen recursos, pero esos recursos no se distribuyen bien, y lo puede decir Mauricio, qué es lo que pasa con las comunas, cómo es la distribución de recursos en las comunas. Entonces, que hay recursos para algunas cosas, pero para otras no. O le sacan, por ejemplo, en las municipalidades le sacan recursos de educación para llevárselo, por ejemplo, a seguridad ciudadana. Eso pasa. Entonces, ¿cómo tú puedes mejorar algo si para mejorarlo tienes que desvestir otro santo? Muy coloquial. Claro. Sí, Entonces, finalmente se trata de voluntad. Claro, exacto. Yo creo que, digamos, la corrupción solo existe por la falta de justicia. Yo creo que cuando exista una justicia ejemplar y castigue justamente estos temas tan tocados hoy día últimamente en todas las comunas, ¿cierto? Solo ahí nosotros vamos a tener una baja o un término de la corrupción. La corrupción, digamos, hoy día se está viendo como algo que, si bien es un delito, pero se le ha dado como un color romántico, ¿ya? Cosa de que nosotros pensemos que es corrupto, pero no tanto, ¿cachai? Es corrupto, pero fue tan poco, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso tiene que terminar. O sea, yo el otro día escuchaba una noticia que no tiene que ver con Chile, ya Estados Unidos, no sé qué estado, volvió la pena de muerte, volvió el fusilamiento. No creo que tengamos que llegar a eso aquí en Chile, digamos, para que el delincuente entienda de una vez, aunque no creo que entiendan porque no piensan, que, oye, córtenla, ¿cachai? Y como saben que el Poder Judicial está saturado, le dan nomás, por total, puta, voy a estar, me dan una pena de 3 años y un día, y me convierto en buena persona adentro, a lo mejor a los 3 meses salgo, o me dan alguna alternativa dominical, no sé. Claro. Tú recién hablabas de falta de justicia, y a veces esa falta de justicia la misma ciudadanía toma esa justicia con las mismas manos. Entonces ha pasado muchas veces que están se le ha pasado la mano, como se dice, y han matado personas. Entonces es complejo. Entonces ahí se involucra un grupo de personas que, claro, defendieron a su amigo, defendieron a su vecino, y salieron y maltrataron a ese. Entonces ya pasáis a ser de víctima a victimario. Entonces hay muchas cosas que la gente de repente hace justicia porque ya no cree en la justicia y lo que está pasando en Chile. Entonces toman sus leyes por la propia mano. Y eso es lo más complejo, tomar la justicia por la propia mano, porque ahí te involucras y ahí estuvo en la parte de presidio y tribunal y todas estas cosas. Entonces todas esas cosas van pasando. Una pregunta para un concejal o para Gutiérrez, si que la quiere responder. Ya estamos por terminar este live, ¿cierto? Ya son cerca de las 9 de la noche y esto dura una hora. Un poquito más. Volando. Pasa volando. Ese es un tema importante que estamos conversando hoy, que la gente tiene que saber. Hay gente que de repente, y estos programas como Hugo y como Mauricio, que le enseñamos a la ciudadanía, es el tema de la educación cívica, educación jurídica, cualquier tipo de conversación es importante. La gente tiene que ir sabiendo y educándose. Y la pregunta era, ¿un concejal es un empleado o servidor público o empleado público? Sí, bueno, yo creo que es un servidor público, digamos. Un concejal no tiene un jefe. Cuando un concejal ve al alcalde como su jefe, entramos en un grave problema. Yo creo que el concejal en todo minuto tiene que ser autónomo y representativo de sus vecinos, porque si no, ¿para qué? Estamos claritos, eso me gustó esa respuesta de don Mauricio Maldonado. Sí, excelente.
hay efectivamente todas las personas que de alguna forma estamos en el servicio público y los que aspiran a estar en el servicio público sabemos lo importante que es que esto sea así, que no sea que el Estado no se transforme en una empresa. ¿Ya? Claro. Un Estado puede ser eficiente sin ser una empresa. Y eso es algo que todos los que estamos y los que pretendemos entrar en el servicio público necesitamos tener claro, porque el objetivo es servir a la ciudadanía. Y no servirse Claro. del país o del municipio, po. Y fíjate que a propósito de este tema tan importante de la justicia y enlazado al tema, al concepto de concejal, el concejal es un fiscalizador, por lo tanto tiene que ver en cierta manera con la justicia. Yo creo que, digamos, el concejal cuando está en un consejo, una mesa y vota en contra de algo y lo aprueba, digamos, el alcalde, o sea, ¿eso qué es lo que es? Una injusticia. ¿Entiendes? Porque al final, ¿quién es uno? Uno es un fiscalizador. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que hay cosas que modificar, hay cosas que corregir en esto para que, digamos, empiecen a funcionar un poco mejor las cosas, o sea, partiendo por la corrupción comunal y de ahí para arriba. Mauricio Maldonado, si fueras electo candidato a concejal, ¿en qué área te gustaría participar en el municipio del Bosque? Es decir, Sin duda, seguridad, digamos, sin duda en la comisión de seguridad. ¿sí? Claro, de todas maneras. Interesante. Bueno, hay que hacer un llamado, ¿cierto? Quedan pocos días para el 15 y 16 de este mes, donde las elecciones están a 2 o 3 pasos. Y lo importante, como digo, tenemos el poder con este lapicito. No olvide llevar Claro. este lápiz, esto va a cambiar la historia de Chile y para cambiar rostros nuevos en los municipios, rostros nuevos a nivel país, rostros nuevos en la constituyente. Entonces queremos hacer cambios y para eso llamamos a la gente, a todos, a votar. Es decir, no se queden en casa porque si no van a seguir los mismos, ¿cierto? Y vamos a no cambiar la historia y van a seguir marcando lo mismo y van a modificar lo que está hecho, le van a hacer una pinceladita de gato, como se dice en la Constitución, y hay que hacer cambios, Claro. cambios. Entonces, invitemos a la gente para este 15 y 16 de mayo, puede ser un sábado o un domingo, a levantarse e ir a votar. Lo importante de todo eso es que sufraguemos, invitemos a todos, mayores de 18 años, lo importante es que vayan a votar, ¿cierto? Para que el cambio de real exista este 15 y 16 y el día 17 tengamos nuevos aires para nuestra nueva constitución que se viene. Así que le dejo las últimas palabras, chiquillos. Yo agradezco a Hugo, agradezco a Mauricio, para que tú, Mauricio, como candidato, llama a tu gente, a tu sector, para hacer un llamado, ¿cierto?, para el 15 y 16, y a Hugo darle las gracias por esta importante información con respecto a justicia. ¿Ya? Así que desde ya les estoy agradeciendo, chicos. Por favor, las pantallas quedan abiertas para ustedes y le agradezco. Bueno, muchas gracias, Sergio, por esta oportunidad. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo, ustedes desde la cuarta región, ¿cierto?, transmitiendo vía streaming, digamos, para poder realizar esta entrevista con Hugo. Y bueno, yo quiero invitar a los vecinos de la Comuna del Bosque a votar con conciencia. Yo creo que tenemos una única oportunidad. Hablamos de cambios, hablamos de mejorar, hablamos de oportunidades, pero nosotros tenemos el poder. ¿Cuándo tenemos el poder? Este sábado, este domingo. Vayamos a votar. No permitamos que voten por nosotros. Te invito a votar este sábado y este domingo. XU 333. Mauricio Maldonado, concejal. Gracias, Mauricio. Hugo, palabras al cierre. ¿Algunas palabras para el país, para la gente que está esperanzando estos nuevos cambios el día sábado y domingo? Sí, lo primero es nuevamente agradecerle por la disposición y por la voluntad de poder hablar acerca de estos temas que no están muy en el tapete. Sin embargo, todos sabemos que es muy importante. Hoy, en la relación entre justicia y democracia son un conceptos que son inseparables de nuestra realidad casi histórica, pero de nuestra realidad a futuro también. Y por lo tanto, por favor, a todas las personas que nos están mirando y que están escuchando, vaya este 15 y 16, levántese, vote por el candidato que usted quiera y por favor haga y ocupe uno de los pocos espacios que tenemos de participación
donde efectivamente nosotros podemos tener una decisión con respecto a quién nos va a representar. Y eso esa acción va a hacer el cambio que nosotros necesitamos. Por favor, cuando se levante en la mañana, el día sábado, mírese al espejo y pregúntese qué país quiero yo al 2050. Si realmente esto que yo tengo ahora me es cómodo o necesito realmente un cambio para poder avanzar, para poder mejorar, como te guste. Pero hágase la pregunta, tenga esa inquietud, vaya a votar, porque con eso, además nosotros, y que es lo más importante de todo, apalancamos la democracia para que no se pierda, porque ya sabemos ya tenemos experiencia en perder la democracia, y sabemos lo que cuesta en términos humanos, en términos sociales, en términos culturales, en términos educativos. Ya sabemos ya, aprendamos, equilibremos lo material con lo espiritual. También, muy importante, en nuestra salud física y nuestra salud mental, hoy día son básicas, y una de las formas que nosotros tenemos de hacer este ejercicio de preocuparnos de nuestra salud física y mental es ir a votar para apalancar la democracia y para que todas las personas tengamos la posibilidad de ejercer una responsabilidad, pero a la vez un derecho que nosotros tenemos de elegir qué es lo que queremos hacia adelante. Muchas gracias, Sergio. Mauricio, que te vaya maravillosamente bien, y toda la gente del Bosque ya tienen el candidato concejal, así que nada, muy agradecido. Un saludo a todos los amigos de la cuarta región y de la tercera también, que nos están viendo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, chiquillos. Bueno, además está recordarle las palabras de Hugo. Bienvenidas, Mauricio. Lo mejor para este día sábado, domingo, que son las elecciones. Y invitar nuevamente a la ciudadanía. Somos más de 14 millones de independientes para poder lograr un cambio. Ese cambio de verdad que Chile necesita. Sí, Mauricio. Una última cosa que se me olvidaba. Dejar invitado para mañana. Tenemos otro live para conversar de educación y de emprendimiento. Así que para que nos acompañen mañana. Bueno, en este programa de mañana les deseo el éxito en educación, que es lo importante, porque lo que hablamos anteriormente, la educación es la base para un mejor país. Así que ya, chiquillos, estamos despidiendo, hasta una próxima, y reiterar, vayan el 15, 16 a votar. En esta mano tienen el poder para hacer un cambio real. Nada más. Nada más. Muchas gracias. Súper bien. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Chao, todos. chao. Que el bicho Un todavía abrazo. está dando vuelta. Un abrazo también. Sí. Chao. Chao.